Bien, voy a hacer una pregunta. ¿Siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos? ¿Es siempre así? Esa pregunta se ha hecho por mucho tiempo ya. Sí, siempre es la voluntad, pero no siempre es lo mejor, ¿no? No siempre podemos decir cabe dentro de su sabiduría. Siempre es su voluntad, eso se puede decir que es así. Vamos a continuar, Dave. Y llegó un leproso pidiéndole, Rogándole. arrodillándose ante él. Esto no es para un ser terrenal, sino era reverencia a un ser divino. Diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. La lepra era tan terrible que el leproso no sabía si Jesús le sanaría o no, aunque él sabía que Jesús tenía el poder. Y Jesús se movió con compasión. Una presentación del corazón de Dios. Extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. De acuerdo al griego, su palabra pudo sanar al hombre y no su toque. Cuando él lo tocó, ya la sanidad había sucedido y el hombre fue limpio. Las palabras, bueno, lo digo de esta manera o de otra manera, la palabra quiero contestó la pregunta de la voluntad de Dios para sanar a los enfermos. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel. Quiero volver atrás y leer esto otra vez porque creo que es muy importante. Vamos, y Jesús se movió con compasión, por favor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, presenta el corazón de Dios. extendió su mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Según el griego, su palabra sanó al hombre y no su toque. Cuando le tocó, la sanidad ya había sido afectada y el hombre fue limpio. La palabra quiero, y esto es muy importante, la palabra quiero contestó de una vez y para siempre la voluntad de Dios de sanar a los enfermos. Y así que hubo hablado, la lepra se fue luego de aquel, Indica que esta palabra fue suficiente. y fue limpio. Como dijimos, mientras la Escritura enseña que siempre es la voluntad sanar a los enfermos, también proclama el hecho de que su sabiduría entró en todo esto también. Por ejemplo, Israel bajo el liderazgo del profeta Samuel exigió un rey. Si bien era la voluntad de Dios que Israel tuviese un rey, no era su sabiduría para ellos tenerlo en ese momento. A través de Samuel les advirtió del resultado, pero ellos persistieron. Finalmente tuvieron lo que desearon, pero fue para su disgusto. La verdad es que era la voluntad de Dios que David fuese el primer rey de Israel. Si Israel hubiese esperado y no hubiese propuesto sus deseos, la nación hubiese sido mejor. Como otro ejemplo, cada padre desea hacer cosas buenas para sus hijos. Sin embargo, a veces, a pesar de la voluntad del padre y el deseo del niño, el padre sabe que hacer eso en ese momento, sea lo que sea, no sería bueno para el niño. Todo creyente debe de entender que le pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados a un excelente precio. Él no tiene nada más que nuestro bienestar en el corazón y lo tiene muy bien. Entendiendo que la sabiduría de Dios es de suprema importancia, creo que habrán ocasiones cuando la sanidad será retenida retenida por nuestro bien. Esto no significa que el creyente debe de orar, Señor, sáname si es tu voluntad, porque ya Él ha dado su voluntad sobre el tema. A pesar de nuestra petición, si la sanidad es retenida o demorada, debemos de entender la lección de que el Señor nos está buscando enseñar a través de esto. Y a la misma vez siga pidiéndole en fe eso que necesitamos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando dice aquí la sabiduría de Dios? Tal vez es la voluntad de Dios, pero no necesariamente la sabiduría de Dios, el hacer lo que estamos nosotros pidiendo. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Bueno, creo que es una buena declaración simplemente porque nosotros conocemos el carácter de Dios que es anti-enfermedad. Conocemos que su naturaleza es anti-enfermedad. No hay enfermedad en el cielo. No habrá enfermedad ni muerte en la eternidad cuando estemos con Dios por siempre. Así que es muy claro para mí que la voluntad de Dios es para sanidad, para una sanidad completa. El hecho de que Isaías 53 incluye las dos palabras dolencias y enfermedades en la obra expiatoria de Cristo nos deletrea claramente que no es el deseo de Dios ver a la humanidad enferma, sin embargo, o su voluntad verlos enfermos.
Sin embargo, nosotros vivimos en un planeta que está lleno de pecado. Dios ha tomado pasos para corregir eso Así es. y realmente yo no sé qué pueda explicar por qué es que Dios sana a unos y no a otros de ninguna otra manera, hermano Swagger, Buena para ser pregunta. honesto con usted. Y yo tengo que creer que mi Padre Celestial, aunque tal vez no entienda yo la manera o el por qué Él hace las cosas, yo creo que Él está a cargo, creo que Él quiere hacer lo que es lo mejor de todo. Todos hemos perdido a gente que no queríamos perder, que no podíamos perder. Hombres y mujeres Eran necesarios en gran necesitados manera. grandemente, sí. Mire, yo regreso a la primera persona de la que puedo pensar, Ted Garrett, hace años. Sí, Qué maravilloso hombre, qué gran salmista y qué gran trabajador. No había mejor empleado. Jamás, así es. jamás. Así Y es. lo perdimos a él. Él se fue en solamente unos meses. No había razón alguna por la cual yo pudiera llegar a pensar, a menos de que no era que nosotros no creíamos o que él no creía y que la gente no oró. Creo que la vida nos permite ver la situación y uno tiene que decir que Dios sabe más al respecto que yo y mi fe lo declara acerca de él. Así que yo creo que la manera como se declara que es la voluntad de Dios está diseñado. El deseo de Dios por la sanidad lo vemos en su evidencia, en su Así carácter, en es. el Así cielo es. y en la expiación, pero nunca lo vemos o no siempre lo vemos manifestado en la tierra el día de hoy en la vida de la gente. Y yo tengo que sucumbir o caer bajo la voluntad de Dios y personalmente creo que es una buena declaración. Exacto. Hay un tiempo en el que Jesucristo fue cuestionado. Él dijo, yo perdono a este individuo. Y a él se le cuestionó y él dijo, para que sepan que yo tengo el poder de perdonar, yo lo voy a sanar. Creo que hay cosas espirituales que Dios está tratando de lograr y no solo con sanidad, pero con los problemas en general en la vida de la gente. Creo que me pongo a pensar en el aguijón de la carne de Pablo. No sabemos qué era. Pudo haber sido algo físico, pero probablemente no. Sin embargo, problemas en general. Dios está tratando de lograr cosas mayores que sanidades físicas en la vida de la gente, espiritualmente, eternamente. Cosas Eso importantes. es más importante para él. Sí, así que yo creo que Dios usa eso. El tiempo entra en factor también y tal vez la voluntad de Dios de hacer algo está ahí, pero tal vez no es su tiempo porque Dios está tratando de lograr cosas mayores espiritualmente. Mire, yo he conocido de gente que ha tenido cáncer y por causa de el cáncer recibieron a Cristo, pero después murieron. Pero Dios Sí. logró lo mayor y primordial, el hecho de que fueron salvos. Sí, es que realmente es 1.000.000 de veces más importante. Sí, amén. De otra manera. Amén. ¿Y algunos otros pensamientos en esto? El Señor conoce el fin del principio y no debemos confiar en nuestro entendimiento, dice en la palabra de Dios, porque nosotros no comprendemos las cosas, porque somos finitos, limitados, solamente vemos lo que está delante de nosotros y de eso se trata la fe. Sé que cuando Catherine Coleman escribió el libro I Believe in Miracles, respondió a esta pregunta y lo estamos haciendo así como ella. Cosas que no podemos explicar, no lo explicamos, pero la voluntad de Dios es para que todos sean sanados. Es que todos sean sanados. Su tiempo también es importante, porque hace como Él les hace y cuando Él les hace es tan importante como el hecho de que Él lo hace. Pero sabemos de que todos vamos a ser completamente sanados próximamente. Cuando la trompeta suene, la corrupción se vestirá de incorruptibilidad y seremos cambiados eternamente. Tendremos nuestro cuerpo glorificado. El pecado ya no nos afectará. La naturaleza pecaminosa o la debilidad del cuerpo por la caída. Pero sí creo, hermano Swagger, que muchos se rinden y no dejan de, o más bien, y dejan de creer muy a menudo porque no reciben la sanidad cuando ellos sienten que deben tenerla. Y eso ha Estoy seguro desanimado que a mucha sucede, gente sí. también. Yo he tenido el privilegio y el beneficio de haber sido sanado de algo muy milagrosamente, de un derrame. Yo fui diagnosticado por la comunidad médica que iba a quedar paralítico el resto de mi vida, pero el Señor entró y dijo, ese no va a ser el caso. Pero para ser honesto, llegué a un punto en el que yo estaba listo para dejar de orar por la sanidad porque no sucedió lo suficientemente rápido y cuando me impactó por sorpresa. Dios a veces hace cosas así. Así que no se trata de qué tanta fe uno tenga, pero sí se trata de entender que Dios hará cosas en su tiempo. Pero fuera de eso, cambió mi vida no desde el punto de vista de solo por el hecho de que fui sanado y me dio testimonio, sino que me dio un entendimiento del sufrimiento de la gente, sus familias, su trabajo y sus compañeros, amigos.
cuando una persona está enferma con algo serio, eso viene a afectar a una gran cantidad de gente y afecta en muchos casos a la comunidad, dependiendo en quién sea la persona. Así que tenemos la responsabilidad, y lo voy a compartir porque fue muy importante para mí cuando me lo dio a mí esa mañana. Me dio una escritura el día que fui sano en 1 Corintios verso 4, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolarlos a los que están en tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Cuando recibimos algo o que algo nos sucede, tenemos una perspectiva muy maravillosa del consuelo de Dios y el amor de Dios. Y cuando yo estaba pasando por eso, yo no creo que sentí una unción más grande del Espíritu Santo durante ese tiempo que en ningún otro momento en mi vida. Estoy agradecido que me sanó, pero también estoy agradecido de que Él se reveló a mi vida de una manera como lo hizo, porque yo pude llegar a entenderlo como jamás lo pude haber confiado en Él antes. Permíteme decirle esto. Estamos sufriendo una tragedia en el mundo, ya sea manufacturada, fabricada o sea exagerada. Poniendo todo eso a un lado, las naciones se están cerrando, la gente está poniéndose bajo cuarentena y las compañías están cancelando reuniones, la economía está casi deteniéndose por completo, la gente anda corriendo de aquí para allá con temor, están comprando lo esencial de la vida como si un huracán estuviera a punto de golpear o de impactar el estado de Luisiana. Pero le da una oportunidad a la gente para fijarse dónde está su fe en esta situación, diciendo, Sí. ¿estoy confiando en las cosas materiales del mundo, en el gobierno o en otros, o realmente estoy creyendo en Dios? Yo creo que esta es una oportunidad para que la iglesia pueda evaluar y examinar. De todos los lugares extraños, el Señor ayer me llevó a Isaías capítulo 23, y en eso Él estaba tratando con el pequeño pueblo de Tira, y cómo su orgullo se había exagerado y ellos estaban en el gran centro de riqueza. Sin embargo, Él estaba hablando de su prueba y de su destrucción, y finalmente, pero fue una oportunidad para que ellos se alejaran de sus perversos caminos y que dependieran de Dios, que desafortunadamente no lo hicieron. Sentí que Dios me dio indicación de que tal vez esto es parte de lo que está sucediendo el día de hoy. Está estremeciendo la iglesia. Hemos dependido del dinero, de la psicología, del mundo y de todo. Sin embargo, del autor y consumador de nuestra fe no. Dios quiere sanar la tierra, y lo hemos citado millones de veces aquí de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas. Capítulo 7, verso 14. Y el Señor le está hablando a su pueblo, pero nosotros tenemos que primeramente arrepentirnos de la dirección en la que estábamos. Y después el Señor tratará con nosotros y Él sanará la tierra. Josh, ¿tienes algún pensamiento al respecto? Lo que puedo decir es que yo creo que el Señor, yo sé que la Escritura dice que el Señor no hace excepción de personas. Así que yo creo que es seguro decir que muchas de estas preguntas no podemos responder, pero sí sé que la razón por qué Dios tal vez no sane a alguien no es porque Él tiene más, acepta a una persona más que a otra. Si alguien recibe sanidad, papá, en tu caso tú fuiste sanado, no fue por algo que tú hiciste, nada que hiciste para ganártelo, ni merecértelo, así como la persona que esté sentada y desanimada. Te voy a interrumpir un segundo, Josh. Yo siento que el Señor sanó a tu papá por lo que Él está haciendo ahora mismo. Sí, amén. Él planificó que Él tuviese una parte en el evangelismo mundial. Así es. Y nosotros no podemos ver el futuro, pero Dios sí. Así es, amén. Él ve el futuro, Él conoce el futuro, y las cosas suceden es por lo que Dios va a hacer en el Amén. futuro. Algo que ahora nosotros no Así entendemos o desconocemos. Te interrumpí. No hay problema. Mira, la voluntad para la vida de papá, de parte de Dios, creo yo que se enfocó exactamente en lo que usted acaba de decir. No que él iba a, no que quedara paralítico en una cama. Usted tenía 38, ¿verdad? Ujú. Muchos Sí. años de vida aún le faltaban, pero yo sí creo que hay mucha gente que está luchando con esta enfermedad y están débiles porque dicen, yo creo que Dios es el sanador, pero no estoy viendo la sanidad. Sé que Satanás llega cuando tiene la oportunidad de desanimar a la gente, y hay eventos que desaniman y dicen, bueno, tal vez no le creíste a Dios lo suficiente, tal vez no, el Señor no está viendo ese componente en lo absoluto, así no es como Dios decide, pero la voluntad de Dios es perfecta y es lo que deseamos para nuestra vida. Doctor Gray, le voy a pedir a usted que usted opine. Hay una escritura en 1 de Pedro 1:7, para que la vuestra prueba, la prueba de vuestra fe sea más preciosa que el oro y lo que perece, que sea probada por fuego. Recientemente mi hermano murió. Él estuvo en coma 3 días. Estuvimos orando todos. Dios prefirió llevárselo. Y en la familia dijimos todos, ¿dónde está Dios en todo esto? Bueno, como usted dijo, la sabiduría de Dios, Él sabe más que todos nosotros. Así que tenemos que dejarlo en las manos de Dios, pero la sanidad más grande de todo realmente es cuando el Señor se lleva a un hijo a su casa. Tenemos que reconocerlo y recibirlo.
Yo recuerdo cuando mi papá estaba muy enfermo, él murió 78 años, mi madre murió hasta los 94. Jamás sabemos estas cosas. Sin embargo, tenemos que creer que es la voluntad de Dios sanar. Hay un balance que tenemos que mantener. Como pastor, yo le puedo decir que mucha gente viene al pastor y quieren una palabra y quieren fe. Y yo les digo que es un terrible error cuando le decimos a la gente que no hay esperanza. El doctor dijo esto y ya no hay esperanza. Siempre tenemos que mantener la esperanza viva. Muy bien, muy bien. Existe una situación muy extraña en Juan capítulo 9. El hombre que estaba ciego desde el nacimiento. Para la gloria de Dios. Era un adulto. Y la gente preguntó, ¿es porque su madre y su padre pecaron o será que él pecó? Y Jesucristo dijo, no, sino para que el poder de Dios fuese manifestado a través de él. ¿Puede imaginarse usted a una persona esperando 30, 40 años posiblemente y ser sanado después para mostrar la gloria de Dios, el poder de Dios? En cierto momento en particular, Dios ya tenía todo eso planeado. Claro que sí, claro que sí. Otra pregunta que es tan pertinente que como la que acabamos de hacer. ¿El fallo en recibir sanidad siempre es una falla de fe? No. Cuando esto entra en la escena de vez en cuando, en la mayoría de los casos el creyente debe de entender que el Señor nunca permite que nuestra fe cambie su voluntad. Entonces, esto descarta la idea de que si la persona tiene suficiente fe, puede hacer cualquier cosa. Aunque esto se ha enseñado en las últimas décadas, no es bíblico. Si una persona puede tomar su fe y anular la voluntad de Dios con su fe, esto haría a la persona más fuerte que el Señor. Y creo que debería ser entendido de que tal no es el caso, y nunca Dios permitirá que eso sea el caso. En lo que respecta a la fe, Jesús enseñó a sus discípulos y a todos nosotros también que no es la cantidad de fe que debemos de buscar, sino más bien el objeto correcto de la fe. La Biblia dice, y el apóstol le dijo al Señor, incrementa nuestra fe. Esta es la petición de muchos, sin embargo la respuesta del Señor, la que el Señor dará, es muy interesante. Entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Una semilla muy pequeña, diciéndonos en efecto que realmente no es la cantidad de fe, sino más bien el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es la cruz. Diréis a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. El traslado de los árboles y montañas eran figuras de reto entre los judíos en aquella época, expresando sobrevivir grandes dificultades. Años y años atrás, en los 80, se predicaba que si la persona podía aumentar su fe, podía hacer cualquier cosa, podía tener esto, aquello, lo que quisiese. Eso no es verdad, damas y caballeros. Dios no va a permitir que su palabra sea cambiada por nuestra fe. Eso no va a suceder. Le doy gracias a Dios que Él no lo hace, o este mundo se destruiría en muy corto tiempo. La fe es extremadamente importante. De hecho, la próxima doctrina que vamos a estudiar es la doctrina de fe. Pero no hay tal cosa como una persona que pueda aumentar su fe y luego pueda tener lo que quieran tener. Eso es hacerse ellos Dios, y Dios jamás va a permitir tal cosa. Ahora bien, una falta de fe es muy importante. Es muy importante y hay personas que simplemente no creen en Dios. La fe realmente no es una situación difícil, no es algo que usted tiene que entrar en un trance o algo así. La fe simplemente es creer lo que el Señor dice, yo lo creo. Y también tiene suficiente gracia en ello para decir, Señor, si no haces exactamente lo que yo pido, yo todavía creo. Yo te amo y creo que tienes mi mejor interés en tu corazón y me vas a cuidar, sea cual sea el futuro. Yo creo que eso es lo que debe de ser la fe, pero la idea de que los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, tenían la idea en mente también. Podemos aumentar nuestra fe, podemos lograr que nuestra fe llegue a ciertas alturas y podremos hacer cualquier cosa. No se puede. Una vez más, será eso tomar autoridad sobre la palabra de Dios. Y a Dios no le va a agradar eso. Así que esa enseñanza en particular eventualmente decayó. Tal vez se enseñe un poco distinto hoy. Aún existe y es fuerte. Sí, Señor. Sí.
Bastante, Una ¿no? de las cosas que me gustaría mencionar, un ejemplo de la escritura, Marcos 9, encontramos al maestro que desciende del monte de la transfiguración y a la falda de la montaña él ve a la multitud se ha reunido y está discutiendo. Los discípulos han tenido la oportunidad de echar demonios fuera de un jovencito. Su Sí, padre lo sí. había traído y a su hijo único. Y lo trajo a Jesús, pero cuando él llegó a donde Jesús se suponía que él debía estar, encontrar a los discípulos no pudieron echar fuera al demonio fuera del jovencito, el muchacho. Y Jesús había estado entrenándolos, por supuesto, en el ámbito de la fe. Y encontramos que en este caso, él primeramente trata con sus discípulos sobre la falta de fe. Así que lo que sabemos es que Jesús siempre enseña y anima a creer. Cuando él finalmente llega al Padre, el Padre le explica la situación, pero después le dice eso y es muy conmovedor. Él le dijo en el verso 22 de Marcos 9, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero eso fue lo que le dijo a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús se dio la media vuelta y le dijo a él, no de una manera mala ni Si perversa, pueden. pero él le dijo, si puedes, todo es posible para aquel que crea. Así que lo que vemos nosotros es la respuesta del Señor con fe y la respuesta del Padre a nosotros, o la respuesta del Padre al Cristo. A Cristo le dijo, si puedes creer, más bien yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, Y vemos que Jesús sanó a ese joven. Y vemos una fe imperfecta de parte de los discípulos y de parte del Padre también. En ambos casos, Jesús los anima en la fe, nos mueve hacia la fe, pero a pesar de nuestra falta y aún nuestra falta de fe, de cualquier manera Jesús sanó al muchacho. Y eso creo que nos dice que aunque Dios siempre nos está moviendo hacia una vida de fe, y es importante creer, eso es lo que Dios quiere, Él puede vencer aún nuestra duda, nuestro temor y anular todo simplemente porque nosotros dependemos de Él. Y quiero decirle eso a la gente el día de hoy, dependan de Él, dependan de Él. No se trata de una fe perfecta, dependan de Él. Él pagó el precio en el Calvario para pagar esto y hacerlo disponible en el pacto, pero aún la gente que no sea salva, en ciertas ocasiones, cuando dependan de Él, personas que han dependido han sido sanadas. Sí. Así que, aunque siempre animamos a tener fe, yo le digo a usted el día de hoy, dependa de Él, porque Él tiene la habilidad de hacer lo que usted necesita. Así es. En el Antiguo Testamento la palabra confiar se utiliza. ¿Perdón? La palabra confiar se utiliza mucho más de lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando se utiliza la fe. Pero la palabra confiad creo que es casá en el hebreo y eso tiene que ver con tomar refugio, no solamente con el sentido de correr, sino entrar a la residencia de la persona para entrar a su dominio. Ellos protegen, ellos suplen la necesidad, están ahí para su beneficio y lo que es de ellos se convierte en de uno en cuanto a la hospitalidad. Confiar es más que aceptar y decir, bueno, sí, yo creo o confío en Dios. Y realmente no hacemos eso por completo. La idea de tomar refugio, como dijo Lauren, es entender que Él tiene todo en su casa, lo que necesitemos. No vamos a quedar faltos de nada. Lo que sea que necesitemos a través del pacto que Cristo hizo con Dios, consigo mismo, Él es el pacto. Ahora somos puestos en Él, Él es nuestro refugio y estamos en Él y suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que podemos confiar en su tiempo, en su camino, en su retraso, todo acerca de Él. Aprendemos a confiar que Él nos llevará y nos ayudará a través de lo que necesitamos para que podamos llegar al punto que Él nos quiere. Muy bien. ¿Cuál es el objeto correcto de nuestra fe? Siempre es, sin excepción, la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz? El significado de la cruz en esencia es el significado del nuevo pacto. Fue allí que todo pecado fue expiado, haciendo posible que todos pudiesen venir directamente al trono de Dios en el nombre de Jesús. Debido a lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo ahora puede entrar en los corazones y vidas de todos los creyentes, lo que Él hace para permanecer allí para siempre. Toda voluntad propia, operación de la carne, doctrina falsa, dirección falsa, todo tuvo su comienzo por un malentendido sobre la cruz de Cristo, o ignorar la cruz de Cristo, o negar directamente la cruz de Cristo. Si bien la falta de fe definitivamente puede causar problemas, la razón por la cual falta
por la cual hay una falta es porque hay un objeto incorrecto. Ahora piensen ustedes que el objeto de la fe, la cruz, allí es donde está la fe del creyente. Y a veces nuestra fe es egoísta, ¿no? Es egoísta y Dios no puede honrar eso. Él no lo va a honrar. Pero si es la cruz de Cristo, es tu voluntad, Señor, no la mía, sino que se lleve a cabo tu voluntad. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la cruz. La cruz es la puerta a la casa de la que estaba hablando. Entramos a esa relación a través de la cruz. Nacemos a esa nueva relación con Cristo a través de la experiencia del nacer de nuevo, y ahora es la obra del Espíritu Santo la que siempre glorifica la obra consumada de la cruz. Así que al poner nuestra fe en Él, la ley de la vida en Cristo Jesús ahora opera en nosotros, y la fuente de todo lo que necesitamos, el Espíritu Santo, llega a nosotros, o más bien el medio por la que la fuente de toda la voluntad de Dios que viene a través de Cristo a nosotros es por el Espíritu Santo. Así que sí, en la fe del creyente, si no está en la cruz, no van a recibir la plenitud de los beneficios de lo que el pacto provee, porque ahí es donde el pacto se estableció. Eso nos da acceso a Dios por el Espíritu, eso nos da paz con Dios, paz santificadora, paz justificadora, y nos da también todos los recursos del cielo por fe en lo que Él hizo por nosotros. Sí quiero anexar, y digo esto todo el tiempo, pero debe de ser, necesita ser dicho, y Juan lo acaba de decir muy bien, pero la cruz propiamente, estando sola, es simplemente la cruz. Así que yo no pongo mi fe en la figura de la cruz, el ícono de la cruz. Cuando nosotros decimos poner nuestra fe, y es lo que Jesús, Cristo hizo ahí. Exacto. Cuando nosotros hablamos de ese acto de redención llevado a cabo por Cristo en el Calvario, donde nuestra fe está allí, por lo que Juan dijo, allí es donde el pacto se estableció. Así que yo creo, y usted lo dijo de esta manera correctamente, y siempre hay que enfatizarlo, la cruz no es la fuente. Correcto, no es la fuente. Jesucristo es la fuente de todas las cosas. Quiere decir ese madero, ¿verdad? Exactamente, la cruz propiamente, el madero no es la fuente. Jesús es la fuente. Pero el medio de cómo todas las cosas llegan a la humanidad hoy día es el medio del plan de redención de Cristo en el Calvario. Y por eso ya decimos la cruz. Y a veces la gente se pone en esa imagen de la cruz en su mente, de ese ícono, o piensan que solamente la frase, la cruz, la cruz, la cruz, es lo que es donde está de lo que hablamos, y hay que explicarlo una y otra vez. Cristo es la fuente. No estamos abandonando la fuente, pero reconocemos que el medio de salvación vino una vez más, lo digo de otra manera, lo mismo, la acción redentora de Cristo en el Calvario. La sanidad que necesitamos está disponible. Isaías 53 es evidenciado que Cristo pagó por nuestra sanidad en el Calvario, así que podemos por eso ir en esa dirección. Entonces todas las bendiciones, todas las cosas que vienen al pueblo, vienen a través de cómo se establece el pacto, y eso es de la fuente, Cristo, a través del medio, que es el sacrificio. Amén. La cruz abrió la puerta a básicamente todo lo que tenemos de parte de Dios hoy día. Realmente abrió la puerta. Y el Antiguo Testamento, allí en ese momento las cosas eran dificultosas por el problema del pecado. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Así es. Así que se presentó tremendo problema. Y usted dice, bueno, pero habían grandes milagros. Sí, los hubieron en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender que nosotros vemos eso y pensamos que todo sucedió en unos cuantos días, y fueron unos 4,000 años realmente. Y algunos de los hombres fueron grandes profetas. Elías, Eliseo, vieron grandes milagros fenomenales. Pero mirarás en vano, verás algunos, pero no muchos. Correcto, así es. Y nosotros enseñamos y presentamos la cruz fuertemente, pero también tenemos que decir que la cruz no es sola. Sin Cristo solamente es una cruz. Y la gente tiene que entender que cuando decimos cruz estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de lo que Él hizo. Correcto, y cuando hablamos de Cristo en su mente, en mi mente, yo jamás la separo de la cruz. Yo no separo estas dos entidades. Así que cuando hablamos específicamente de la cruz, no estamos separando de Cristo. Y a veces la gente puede confundirse por eso. No trato de hacer eso, porque una cruz sin Cristo en ella no es nada. Nada. Dr. Gray, ¿qué usted nos tiene que decir? Isaías 53. Hay varios versículos en Isaías que quiero compartir con ustedes. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz estuvo sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Tantas cosas vienen directamente a través de la cruz, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Permítame hacerle una pregunta en lo que refiere a eso. Todo ese capítulo tiene que ver con el proceso redentor de Cristo y lo que Él hizo en la cruz para redimir a la humanidad. Sí. La sanidad que se menciona allí, por su llaga fuimos curados, ¿allí está hablando de una sanidad física o espiritual? Creo que todo. Creo que está hablando de toda sanidad. Bueno, yo creo que el empuje principal es la sanidad espiritual. Así es, sí. Creo que esa es una declaración al fin del verso 5 que viene a inculcar el verso 4 y el verso 5. No los podemos separar, que viene a unir a los dos. Por su llaga, literalmente son heridas de guerra. Cuando pensamos en esos latigazos, cometemos el error, porque realmente fue toda marca sobre su cuerpo que fue infligido sobre él cuando él viajó a través o vivió a través de ese acto de redención, desde que le jalaron la barba y se la arrancaron y todo eso. Pero esas dos palabras, quebrantos, enfermedades, dolores, todo eso tiene que ver con la enfermedad física y, hermano Swagger, enfermedad mental también. Depresión, por ejemplo. Todo eso está envuelto en la palabra quebrantos. Ansiedad también está en esa palabra. Así que no solo la sanidad física, pero la misma naturaleza del hombre puede ser sanada. Él sana el quebranto de corazón. Esas dos palabras ahí están, y cuando llegamos al verso 5, tenemos lo que el doctor Gray nos acaba de leer, que es pecado. Y también tenemos la culminación, la generalización de todo. Por su llaga, por sus heridas de guerra, literalmente la humanidad ha sido curada. No solamente en el sentido del pecado espiritualmente, pero también físicamente. Todo aspecto podemos ser hechos sanos, libertados, protegidos. Todo eso podemos ser salvos y hechos plenos en Él. No hay método que se pueda utilizar que yo conozca que garantice la sanidad. Y yo puedo volver a mi propia situación de muchos años atrás. Yo tenía unos 10 años atrás, me parece. Y yo me desmayaba. No voy a contar toda la historia, pero yo me desmayaba. Donde quiera que yo estaba, pues me quedaba desmayado, inconsciente. Eso sucedió varias veces en la escuela y tuvieron que llamar a mis padres para que me fuesen a buscar. Y nuestro pastor oró por nosotros no sé cuántas veces, nos ungió con aceite, y otros en la iglesia, y nosotros teníamos personas gente de Dios en la iglesia y creían que Dios podía hacer grandes cosas. Fuertemente creían eso, pero nada funcionaba. Nada funcionaba. Y en la tarde, un domingo en la tarde, el Señor me sanó. No se hizo nada distinto a lo que se había hecho anteriormente durante los últimos 6 meses. El pastor tenía la misma botella de aceite, no era una distinta, era la misma. Correcto. Y el caso es que él me había ungido con aceite con esa misma botella tantas veces, bueno, no sé cuántas veces ya. Y también los ancianos de la pequeña iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y nada había sucedido, nada. Yo realmente hasta empeoraba. Hasta que la directora de la escuela le dijo a mi mamá y a mi papá que algo había que hacer conmigo. Me iban a tener que sacar de la escuela porque me iba yo a morir. No querían que yo muriese en la responsabilidad de la escuela. Ahora, ¿por qué el Señor duró esperando meses para sanarme? ¿Por qué? Eso es difícil entenderlo. Y usted dice, bueno, es que su nivel de fe no estaba muy alto. Bueno, no era distinto aquel día a lo que había sido un mes antes. Correcto. Y hermano Swagger, la fe es importante. No podemos responder a esas preguntas. La compasión de Cristo realmente creo yo que es la razón primordial por qué vemos sanidades en el mundo el día de hoy. No necesariamente una demanda de fe. Hay que tener compasión. Ten compasión de nosotros. Ese es el clamor del pueblo de Dios a la humanidad. Y vimos ejemplo de eso en el ministerio de Cristo. El clamor del corazón. Y no solo eso, una vez más, Dios hizo lo que hizo entonces para que usted pueda hacer lo que hace el día de hoy. Usted lo mencionó con John, aunque es verdad en su caso también. Bueno, no estoy hablando de la sanidad, de cómo vino eso a mi vida. Correcto, pero el por qué y el cómo, creo.
que todo eso se conecta intrínsecamente. Estamos de vuelta. Le voy a pedir al Dr. Gray que cuente una experiencia de su vida, pero antes quiero leer esto. No es la palabra no debe de ser la palabra de Dios el blanco de nuestra fe, claro que sí. Pero el creyente debe de entender que la historia de la palabra de Dios es la historia de Jesucristo y este crucificado. La persona puede creer toda la palabra, pero también no entenderla correctamente y llegar a traerse dificultades, porque la fe siempre debe de tener su objeto, la cruz de Cristo. Entonces el desarrollo correcto de la palabra se establecerá. Lauren mencionó anteriormente que no estamos hablando del madero donde Jesús murió. Y voy a decirlo de esta manera. Si fuese posible que los arqueólogos encontrasen la propia cruz y pudiesen comprobar que esta fue la cruz donde murió Jesús, si ellos encontraran algo en Jerusalén y pudiesen comprobar al punto donde estuviesen seguros, esta es la cruz donde murió Jesús, esa cruz propiamente no tendría ningún efecto Correcto. más que un pedazo de palo que encuentre usted en la calle. Así es. Realmente el Señor hizo que Moisés tuviese una serpiente de bronce y años después el pueblo de Dios empezó a adorar eso. Y si encontraran la cruz, no la va a encontrar, pero si encontraran la cruz hoy en día, la gente adoraría esa cruz. Lo harían. Amén. Así que cuando estamos hablando que... Creo que sí lo hacen. En muchas iglesias católicas se adoran la cruz. Así que cuando nosotros hablamos de cruz, no estamos hablando del madera, estamos hablando del sacrificio de Cristo, del precio que Él pagó. Y Dr. Gray, usted va a contarnos una historia. La historia que quería mencionar, estamos hablando de enfermedad y el impacto sobre nuestras vidas, ya sea la voluntad de Dios sanar. Los padres de mi esposa estaban alejados de Dios cuando ella era una bebé. Y la madre había sido criada en la iglesia de Cristo y el padre en las asambleas de Dios en Texas. Se habían alejado de Dios, él estaba era parte del guardacosta y vivía en Galveston. Y después Donna sufrió de poliomielitis y cuando ella era niña, su pie se le torció y tuvieron que llevar a la niña a los doctores. Se hicieron varias cirugías para poder enderezar el pie y ponerlo como debía de ser, reemplazar tendones y todo tipo de cirugías. Pero en el proceso de eso los humilló y comenzaron a regresar a la iglesia. De acuerdo como regreso, fueron a una campaña del señor Allen allá en la isla de Galveston y regresaron a Cristo. Se involucraron en una iglesia y se convirtieron en líderes de una iglesia. Pero esa poliomielitis fue lo que causó el cambio. A veces Dios sí usa enfermedades para que pongamos atención. A veces Él sana y a veces no lo hace. Donna ahora puede caminar normalmente. Aún hay un poco de problemas ahí de vez en cuando, pero sin embargo, la enfermedad puede causar eso y puede traernos a Cristo si se lo permitimos. Amén. Amén. Así es. Y realmente estaba yo mencionando esto a Dave momentos atrás, que el Señor usó a mi hermanito. Él tenía solamente 3 meses de nacido. Y mi mamá y mi papá estaban huyendo de Dios, no querían vivir para Dios. Ellos habían empezado a visitar una pequeña iglesia en Ferry, Luisiana, y no fallaban en ir al servicio, pero no aceptaban a Cristo. Mi papá quería ganar dinero. Y realmente ellos crecieron en la depresión y era difícil conseguir el dinero en aquel tiempo. Entonces pensaron que se mudarían al sur de Texas y mi papá empezaría allí un negocio. Y huyendo de Dios, eso era lo que estaban haciendo. Y extrañamente es inusual cómo la gente se confunde, pero yo todavía puedo recordar la escena. Está en mi mente, marcada en mi mente. Yo tenía 5 años de edad. Mi mamá estaba cargando a mi hermanito en sus brazos y cuando se iban de la ciudad para ir al sur de Texas, iban cantando: yo sé que el Señor abrirá un camino para mí. Qué extraño, ¿no? Huyendo de Dios y aún cantando esta alabanza que habían aprendido en la iglesia. Yo sé que el Señor abrirá un camino para mí. Sé que el Señor abrirá un camino para mí. Si vivo y hago lo correcto, sé que el Señor abrirá un camino para mí. Y todavía puedo ver esa escena en mi mente. Y después de que estuvimos en Texas por unos cuantos días, mi mamá se enfermó de neumonía, mi hermanito también se enfermó de neumonía
Y ahora, hoy día, hay medicamentos, hay vacunas, pero en aquel tiempo no existía eso. Mi papá fue a la receta para buscar un medicamento para el bebé y el doctor, el, el, el farmacéutico vio el nombre de- del doctor y le dijo a mi papá, no se preocupe que este doctor es muy bueno. Y dice mi papá que en ese momento Dios le dijo que él se iba a llevar al niño. Y así fue, 2 días después él murió. Y yo todavía lo puedo ver todo eso en mi mente. Ese ataúd, yo era muy niño, no podía yo entender lo que estaba sucediendo. Pero tengo esa imagen y veo a mi papá cuando él miraba y mi mamá, ella estaba muy enferma para salir del hospital. Y mi papá le dijo a ese bebé, su pelo era negro y lleno de rizos en su pelo. El mío, a diferencia, era totalmente rubio cuando yo tenía esa edad. Y él dijo, hijo, yo te prometo que te voy a ver en el cielo. Y tomó eso para traer a mis padres y a mi mamá. Y mi mamá, de hecho, se pudo levantar del hospital y volvieron a casa. Se dieron cuenta que estaban huyendo de Dios y unas cuantas semanas después pasaron por el pasillo de aquella iglesia y le dijeron sí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestro mundo cambió. Nuestro mundo Dios mío. cambió. Ahora, hubiese sido mejor orar por ese niño para que fuese sanado. Definitivamente tenemos que orar por todo el mundo, por sanidad, ¿no? Pero no iba a ser sanado, porque Dios lo estaba usando eso para traer a mis padres a Cristo y a mí también. Y fueron 3 años antes de que yo aceptase al Señor. Ese fue el tiempo que pasó, pero el Señor tenía todo eso en mente en aquel momento. Amén. Así que es la palabra de Dios, debe de ser la palabra el objeto de nuestra fe, claro que sí, pero debe de entender el creyente que la historia de la palabra de Dios es la historia de Cristo y este crucificado. Les hago una pregunta. ¿Se puede creer la palabra como debemos si la cruz es incidental en su mente? ¿Lo que Jesús hizo allí es incidental? Sí, Buena mire, pregunta. toda la Biblia se trata del plan de redención de Dios. Ha sido progresivamente revelado y después llevado a cabo en la cruz. Desde el mismo principio. Así que si usted ve la Biblia como el plan de redención de la humanidad, es la historia. Todo está conectado. El primer sacrificio que Abel La ofreció cruz. fue un retrato, una imagen de lo que Cristo haría por nosotros. Las profecías en Génesis 3:15, uno que vendrá que herirá la cabeza de Herirá. la serpiente, mientras que su carcañal sea dañado. Es la revelación de la cruz, es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que todo el libro nos dirige a ese evento en el Calvario. Creo que la gente, hermano Swagger, falla en profundizarse y entender el valor que es para nosotros de la cruz, del evento. Y por eso es que la fe de la gente se va para allá, lo que yo hago, para el otro lado, a lo que yo digo, por allá donde estoy o lo que soy. Cuando realmente no entendemos el valor de la cruz y todo lo que hizo por nosotros es la única acción de Dios que puede llegar a traernos de vuelta la relación con Él. Así que la relación con Él está disponible como resultado de la cruz. La cruz es valiosa. Ese es el valor de la cruz. Así que el creyente que no ve el valor de la cruz, todo cristiano diría, sí, yo soy de la cruz, pero ¿ve usted el valor de la cruz? ¿Realmente sabe qué fue lo que nos dio entonces? Más que salvación, el medio a la vida, es lo que Cristo hizo ahí. Si el creyente no entiende la cruz, o al menos tiene un poco de entendimiento sobre ella, ese creyente no sabe cómo vencer el poder de las tinieblas. Así Y es. eso puede causar al creyente dificultades, bastante Así dificultades. es, porque una vez más, el propósito principal de Dios no es redimirnos, nada más, sino cambiarnos y transformarnos a su imagen. Nosotros vamos a regresar hacia atrás, hacia lo que
Adán era, una relación con Dios como la que él tuvo en el huerto y más. Y la cruz es lo que hace todo eso disponible. Así que, hace todo posible. exacto, así que si nosotros no entendemos, y una vez más lo tengo que decir de esta manera, si no entendemos el valor de la cruz, se tiene que entender lo que provee para mi vida. No solamente lo que proveyó en la salvación, pero lo que provee para mí el día de hoy. El hecho de que el pacto existe entre yo mismo y entre el Padre es todo, pero eso no existe sin la cruz. Ese es el valor de la cruz. Y nosotros a veces lo vemos, lo tomamos a la ligera y tenemos el objeto incorrecto de fe. Y me atrevo a decir que no estaremos agradecidos por nuestra relación con Dios como debemos, porque tomó la cruz hacer esa relación disponible. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, con respecto a su pregunta, si usted toma la historia de Cristo y la cruz, si la saca, si la elimina, solamente tenemos una religión más. Así es, Y correcto. tal vez es una religión hermosa. Las enseñanzas de Cristo fueron maravillosas. Pero si usted elimina la historia de la cruz, nada más es otra religión. Pero cuando entendemos la historia, entonces tendremos la vida. Bueno, nosotros tenemos que aprender que si no se entiende la cruz como debemos, la obra del Espíritu Santo es afectada. Correcto, y eso limitará su Sí, y es entendimiento. limitada y hay todo tipo de problemas. Realmente Sí. la victoria sobre esos problemas será limitado. Hace la cruz vana. Eso es lo Hace que la dijo cruz Pablo. vana. Eso dijo Pablo y el don de sanidad, el don del que hablamos concierne a uno de los 9 dones del Espíritu. Pablo dijo, eso lo podemos leer. Porque a uno se le da por el Espíritu los dones de sanidad. Esto no quiere decir que solamente aquellos que tienen este don pueden orar por los enfermos. Jesús dijo, Y estas señales seguirán a los que creyeren. esto significa que cualquier creyente puede orar por los enfermos y pueden haber grandes sanidades. Sin embargo, la persona que Dios ha confiado el don de sanidad, y realmente en el texto original me dicen que son dones, en plural, de sanidades, plural. La persona verá más sanidades, como es obvio. Aquí hay varias cosas. Primero que nada, estos son dones, queriendo decir que el Señor ha puesto uno o más dones en un individuo. No se lo ganaron, no se lo merecían por la razón que el Señor tiene, Él los da. Estos dones están totalmente en el dominio del Espíritu Santo. 9 veces en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 11, el Señor se menciona y Él es mencionado 9 veces y hay 9 dones. Mientras hay diversidad de dones o distintos tipos de dones, todos son del mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien distribuye los dones y no el hombre. Así que la idea de que el hombre puede impartir un don del Espíritu a otros es realmente graciosa. Voy a enfatizar otra vez, estos son dones del Espíritu y no de los hombres. La Escritura dice al respecto. Pero todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. Se refiere a que toda la capacidad y poderes de los dones son producidos y operados por la energía del Espíritu. Repartiendo particularmente cada uno como Él Espíritu Santo. como Él quiere. Todo el repartimiento es acerca del Espíritu Santo, lo que significa que los hombres y mujeres no pueden impartir dones a los demás, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y quiero decir algo al respecto. Mientras cualquier persona puede orar por los enfermos, estas señales seguirán a los que creen, pero el que tiene dones de sanidad o de sanidades puede ver y verá muchas más sanidades que Sí, de señor. otra manera. Muchas más. Y tenemos que entender eso, que Dios usa eso. Él le ha dado a esa persona el don de sanidad y ellos verán al Señor moverse en corazones y vidas y verán milagros que se llevarán a cabo, que a veces sucede con otros que no tienen uno de los dones o el don, debo de decir. Eso sucede, pero no muy frecuente. Sí. Hermano Swagger, quiero decir esto antes de cerrar. Siendo el receptor o el que recibe el don de sanidad no significa que el Señor está a disposición del creyente. No, uno no puede invocar este tipo de cosas. Así Aún es. sigue siendo un don del Espíritu y está en las manos del Espíritu, pero aún así hay una persona que está utilizada en ese don. Bueno, nosotros necesitamos tener más cristianos pidiéndole al Señor por estos dones.